esta tarde. El pastor Nate, juntamente con los otros elders de aquí de la iglesia, han sido de mucho apoyo para mi vida. Pastor Nate and some of the elders here at the church have been very helpful for me as a pastor throughout this whole church planting process and counseling, giving us, some of their wisdom, dándonos consejería y ayudándonos en este proceso de plantación. So, Pastor Nate. Okay. Good afternoon. Buenas tardes. Good to be with you here. Un gozo para mí estar con ustedes en esta tarde. I want you to know that you're a blessing to us. When I hear from Pastor George, baptisms that take place, or just your hunger for the Word of God, that blesses us. Quiero dejarles saber que lo que está sucediendo en la vida de ustedes es de gran alegría para nosotros, lo que está pasando en esta comunidad de fe, cada vez que hay bautismo, cada vez que hay algún evento especial y ver lo que Dios está haciendo, a nosotros como congregación nos da mucha alegría. And we see you as a part of our ministry. So if you pick up a bulletin in the back or you hear of any events going on at our church, you are more than welcome to show up. Okay, this is your church too. Y nosotros los consideramos a ustedes también como parte de la iglesia local, así que cualquier evento de los que nosotros tenemos donde ustedes quieran participar son más que bienvenidos. Especially for Easter breakfast, because there's really good food in Easter breakfast. Especialmente para el desayuno de Semana Santa, que hay muy buena comida. Well, we're going to look at Isaiah chapter 49 this afternoon. En esta ocasión vamos a estar predicando del pasaje de Isaías capítulo 49. And I don't know how it is on your side of things, but I feel like when there's a translator, it goes a little slower and it might be harder to keep your attention. Así que en este asunto de la traducción a veces es un poquito difícil mantener la concentración porque hay alguien hablando un idioma y luego otro traduciéndole, pero les pedimos que mantenga su concentración. But something I remind myself before the Word of God is preached is that God has gotten me out of bed this morning, placed me before the open Word, because He has a specific message for me to hear today. Pero lo que sí es para mí importante recordar en esta mañana es que Dios me permitió levantarme en esta mañana, ser puesto delante de su palabra para poder compartir un mensaje específico para ustedes. And this specific message, I picked it because it's had a powerful impact on me. Y este mensaje específicamente yo lo escogí porque ha tenido un impacto muy poderoso en mi vida. A lot of times when we think about Christmas, we think of that very cute and adorable baby Jesus in the manger, right? Cuando pensamos en esta época de Navidad, casi siempre lo que nos viene a la mente es ese cuadro tierno del niño Jesús en un pesebre. Well, as Isaiah looks at the birth of the Messiah in Isaiah 49, he actually looks at that baby and he sees him as a weapon of war. Pero en este pasaje de Isaías 49 nosotros vamos a ver que el profeta Isaías describe a este niño que iba a nacer como una arma de guerra. So this Christmas, whenever you see a nativity scene, I want you to look at baby Jesus and think of him in light of Isaiah 49, the weapon of war. Así que en este mes, cada vez que tú veas un pesebre o algo que tenga que ver con la Navidad, yo quiero que te acuerdes de este pasaje de Isaías 49 y que no solamente veas a ese niño Jesús en un pesebre, sino que lo veas a la luz de este pasaje de Isaías 49 y lo veas como una arma de guerra. Now, Isaiah is an amazing book. Some people call it the fourth gospel. So there's Matthew, Mark, Luke, and John. And Isaiah they call a fourth gospel because it's also a record of the birth, life, death, and resurrection of the Messiah. Este libro de Isaías es considerado como el cuarto evangelio. ¿Por qué? Porque presenta a través de todo el libro el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección del Mesías. It's also called the Romans of the Old Testament because it gives us the doctrine of God, man, sin, and salvation. Pero también es conocido como el libro de Romanos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque revela la doctrina acerca de Dios, la doctrina del hombre, la doctrina del pecado y la doctrina de la salvación. And it's telling us all this 700 years before Jesus is even born. Y todo lo que dice Isaías nos lo está diciendo unos 750 años antes de la venida del Mesías.
Now, a running theme through the book of Isaiah is the birth and growth of disobedient Israel, who is the servant of God. Y uno de los temas principales que nosotros podemos ver en este libro de Isaías es que presenta a Israel, presenta el nacimiento y el crecimiento de la nación de Israel como una nación o como un hijo rebelde. He's like God's rebellious child. Es como el hijo rebelde de Dios. So listen to some passages where God describes Israel as his servant who he has birthed, so to speak. Así que quiero que me acompañen en sus Biblias algunos pasajes que vamos a estar viendo de aquí de Isaías para que nosotros veamos cómo Isaías describe a la casa de Israel. Me acompañan a Isaías 46, versículos 3 al 4 y el versículo 8. We're going to read through Isaiah 46, verses 3 and 4 and verses 8. Isaías 46, versículos 3 al 4 y versículo 8. Y dice así la palabra del Señor en Isaías 46, versículo 3. Y dice de la siguiente manera. Dice, oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Y en el versículo 8 dice, acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros prevaricadores. So in verse 3, God says that he birthed Israel. Metaphorically, he created her as a nation. And then verse 8, he says, you're transgressors. And that means you've gone astray from my laws. Así que en el versículo 3 describe el profeta Isaías como el nacimiento de esta nación de Israel a la cual Dios le dio nacimiento. Y luego en el versículo 8 vemos como esta misma nación se aleja y se aparta de su creador. And he says the same thing in Isaiah 48, verse 1 that Pastor George is going to read. Y en Isaías 48:1, miren lo que dice el profeta nuevamente acerca del pueblo de Israel. Dice en el versículo 1 del capítulo 48, oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. So you could almost say that the gestation period where God carried Israel was 635 years from the time that he chose and called Abraham to the time Israel was brought out of Egypt. Así que este proceso de gestación de este Hijo de Dios, representado por la nación de Israel, tiene un periodo de aproximadamente 635 años desde el momento de la gestación hasta luego cuando llegamos al nacimiento de esta nación con el llamado de Abraham y luego con la liberación del libro de Éxodo. Have you ever worked on something for 635 years? ¿Alguno de nosotros ha trabajado en algo por 635 años? If I work on something for 1 hour and it fails, I'm very frustrated. Si yo trabajo en algo por 1 hora y fracasa, yo lo doy por terminado. So God has been working on bringing Israel to be a great nation in his promised land, and he finally brings Israel to Mount Sinai, where Israel is married to God, but it's at Mount Sinai that Israel rebels against God. Así que por 635 años Dios ha estado llevando este plan a cabo en su pueblo hasta llevarlos hasta el monte Sinaí. Y es en el monte Sinaí donde Dios va a casarse metafóricamente con este pueblo de Israel. Y es en el monte Sinaí donde el pueblo se revela. Listen to his description of Israel in Isaiah 42, 18 through 20. Miren la descripción que Dios hace de su hijo rebelde en Isaías 42, versículos 18 al 20. Acompáñenme allá a Isaías capítulo 42, versículos 18 al 20. Aquí está Dios describiendo a su propio hijo, el pueblo de Israel. Y dice, sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo
como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo, y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? So he calls his rebellious son, Israel, his rebellious servant, he calls him blind and deaf. Así que esta es la descripción que Dios hace de su propio hijo y le llama sordos y ciegos. So maybe you've experienced the pain of having to say that to a wayward child. Are you blind? Do you see that you're ruining your life? Or are you deaf? Can you not hear the instruction that I'm giving you? Para nosotros como padres, tal vez esta ilustración es muy real porque también nosotros hemos tenido la experiencia con nuestros hijos donde hemos hecho en momentos dados expresiones, pero tú eres sordo, ¿no me estás oyendo lo que te estoy diciendo? ¿No estás atendiendo a lo que te estoy diciendo? And as children, why do we parents give them rules? Because we want to keep them safe from the world and safe from destruction. ¿Y por qué como padres nosotros le damos reglamentos y reglas a nuestros hijos? Porque queremos protegerlos, queremos guardar sus vidas. And one of the reasons God gave Israel the law was so that they would be a light to the nations. They were to show the world how glorious and holy God was. Y una de las razones principales por las cuales Dios le dio a su hijo la ley era para que la ley sirviera como una restricción, como un límite para proteger a la nación y para que la nación pudiera hacer luz a otras naciones. So not only is the rebellious servant Israel paving their path to destruction because of their disobedience, but they're making a mockery of the holiness of God. Así que no solamente el descarrío o la actitud de Israel está trayendo consecuencias sobre su vida, sino que están haciendo de Dios y se están mofando del carácter y de la santidad de Dios por la manera en que viven. And this is what God is telling Israel chapter after chapter throughout the first half of the book of Isaiah. Y esto es lo que Dios le estaba diciendo y mostrando al pueblo de Israel por casi los primeros 40 y pico de capítulos de este libro de Isaías. Dios le ha estado mostrando a Israel quién es Él, quién es el pueblo de Israel. But once you start to get around chapter 40 and the rest of the book, God begins to introduce them to a new servant that he is going to send them, a servant who is going to be perfect. Pero cuando ya llegamos a los capítulos 40 en adelante, nosotros vamos a ver cómo Dios comienza a describir a otro sirviente que va a ser muy distinto al sirviente que ya había descrito como el pueblo de Israel. And there's 4 major songs in the book of Isaiah that talk about this servant. The first is found in Isaiah 42. Y hay 4 cantos que nosotros podemos encontrar que describen a este siervo del cual él se está dirigiendo, que es obviamente el Mesías. El primero lo encontramos en Isaías 42. And in this song, he says, this servant is going to be perfectly fair and just, whereas you, Israel, have been very unfair and unjust. En Isaías 42, el profeta describe a este sirviente, a este siervo, como un siervo que va a traer justicia y que va a ser justo en comparación con el siervo de Israel que no era justo, sino que era injusto. In chapter 49, he's going to say, this servant will be a perfect weapon of war, whereas you, Israel, failed to be a weapon of war. Y en Isaías 49 nosotros vamos a encontrar que Dios describe a este siervo como un arma de guerra perfecta en comparación con Israel, que era un arma que no funcionó. And then in Isaiah 50, God is going to bring this servant, and this servant is going to be obedient even to the point of death, whereas Israel was not obedient to the point of death. Y en Isaías 50 nosotros vamos a encontrar a Dios hablando de este siervo como un siervo obediente hasta la muerte en comparación con Israel, que no fue un siervo obediente. And then in chapter 52 and 53, we're not going to find out, but this chapter is about how the servant is a perfect substitute, a perfect forgiver of sins, whereas Israel could never forgive themselves of their sins. Y en el capítulo 52 y 53 nosotros vemos una descripción de este siervo siendo y muriendo de una manera sustituta
por el pueblo de Israel, algo que el pueblo de Israel no podía hacer por sí mismo, no podía traer perdón y sustitución y expiación por sus pecados por sí mismo. So the bottom line is God is going to raise up a new servant that he calls Israel, and he is going to succeed where Israel has failed. Así que el tema principal de todo Isaías es hablando acerca de un siervo que iba a vivir y que iba a vivir de una manera que el siervo de Israel, la nación de Israel presentada como siervo, no había podido hacer. Now, if we know our Bibles and we're honest with ourselves, we know that we fail all the time, right? Si nosotros conocemos la Escritura, nosotros sabemos que también nosotros fallamos y pecamos en contra de Dios de una manera constante. We don't ever look at Israel and say, man, Israel, you're really messed up. I would never do that. Nosotros no miramos al pueblo de Israel y decimos, a la verdad que este pueblo sí que era bien rebelde, yo jamás haría eso. Because even as Christians, even as having the Holy Spirit, I'll speak for myself. I'm very often very disappointed at my lack of growth in the Lord. Y aún yo como cristiano también he experimentado en mi vida momentos de mucha frustración al ver mi incapacidad de poder ser obediente a Dios. So when I hear that God has sent his son who is going to rescue failures, that's encouraging to me. Así que cuando yo escucho a través de las Escrituras cómo Dios envió a su Hijo como sirviente para poder traer sanidad y perdón para mi vida, eso a mí me llena de mucho gozo. And so this is what he does in Isaiah chapter 49. Y en Isaías 49 nosotros vamos a ver esto. He says in verse 1, "Listen to me, O islands, and pay attention, you peoples from afar." En Isaías 49, versículo 1 dice lo siguiente. Dice, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre. So notice he's not talking to Israel anymore. He's talking to all the peoples from afar, the people who live on islands, the people all over the world. He's telling them to listen to what he's about to say. Así que ahora no solamente se está dirigiendo exclusivamente a la nación de Israel, sino que ahora le está haciendo un llamado a todas las naciones de la tierra. It says, the Lord called me, this is the Messiah talking, the Lord called me from the womb, from the body of my mother, he named me. Dice, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. So the first thing we think of, the Messiah being called from the womb of his mother, we think of Christmas, right? Así que lo primero que viene a nuestra mente cuando habla aquí de que fui llamado desde el vientre de mi madre, desde las entrañas de mi madre, nos lleva al nacimiento de Cristo. That seems very obvious to us, but if we were to travel to the local, well, we don't have a local synagogue, but the closest synagogue where Orthodox Jews gather, and we were to ask them, what do you say of Isaiah 49? They would say, this has nothing to do with the Messiah. The servant is a reference to Israel. Si nosotros tuviéramos una sinagoga judía alrededor de nosotros y fuéramos y habláramos con los judíos ortodoxos o los rabinos que pertenecen a esa sinagoga y les preguntamos acerca de Isaías 49, ellos jamás y nunca dirían que Cristo, Jesús, es ese personaje que se habla en Isaías 49, se reirían de nosotros. But if you look at the most ancient Jewish documents, they never taught, the oldest documents never taught that this passage is referring to national Israel. Así que cuando nosotros examinamos los libros antiguos, aquellos documentos históricos que pertenecen a la nación de Israel, nosotros vemos que en ninguno de ellos, ni en el Talmud, ni en el Midrashim, ni en el Targum, que son libros que pertenecen al judaísmo, vamos a encontrar que ningún intérprete de esos libros le atribuía este pasaje de Isaías 49 a la nación de Israel, sino que ellos entendían que estaba hablando de un siervo que había de venir. In fact, if you were to talk to an Orthodox Jew, you could tell them that the three leading medieval Jewish scholars believed that this passage refers to a single person. Y si tú hablas con un judío ortodoxo, un rabino judío, y le preguntas acerca de este pasaje, y tú le mencionas los tres líderes más influyentes en la interpretación del Torah, todos te van a decir de que este pasaje de Isaías 49 está hablando de un siervo que habría de venir.
So don't ever let anybody talk you out of looking at this passage as a messianic passage. Así que no permitas que nunca alguien te diga que este pasaje no tiene nada que ver con un Mesías que habría de venir. So verse 2 says, the Messiah is still speaking, and he has made my mouth like a sharp sword. Y en el versículo 2 de ahí de Isaías 49, mírenlo cómo describe Dios a este sirviente. Y dice en el versículo 2, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. So he is called from the womb of his mother, and the Father has called the Messiah to be a sharp sword. Así que Dios ha llamado del vientre de la madre a este sirviente para que sirviera como una espada, como una arma. Now you could go to Hebrews 4:12, Revelation 1, Revelation 19, and the word of Christ is always referred to as a sword. Y si nosotros vamos a Hebreos capítulo 4, Apocalipsis capítulo 1 y Apocalipsis capítulo 19, nosotros vamos a encontrar que la Biblia describe a Cristo como una espada. A sword is unstoppable in the hands of God. Go ahead. Es una espada en las manos de Dios que es imparable. We've all known, and perhaps this qualifies for some of you here, but a person whose heart is so hard that we think not in a million years are they ever going to receive Christ. A veces nosotros, ¿verdad? En el contexto en el que estamos, miramos una persona y decimos, jamás y nunca el corazón de esa persona va a poder ser cambiado. And all of a sudden they hear the gospel and the tears start flowing and their heart breaks and they surrender their life to Christ. Y de momento escuchan el mensaje del Evangelio y ese mensaje del Evangelio entra en sus corazones como una espada, comienzan a llorar y Dios comienza a transformar ese corazón. I love to look over my congregation when I start to doubt in my heart and look over my congregation and see people that nobody thought in a million years would ever believe in Christ. Como pastor a veces miro a la congregación cuando estoy predicando y eso me trae fortaleza al yo ver cómo Dios ha transformado vidas que en un momento dado no estaban con nosotros y que ahora Dios los ha traído y cómo Dios los ha transformado. So when God speaks, he can save lives. Así que cuando Dios habla, Él salva vidas. Do you remember that one story in John chapter 7 verses 44 through 46 where the temple police go to arrest Jesus and bring him back to the Pharisees? Hay un pasaje en Juan capítulo 7, versículos 44 al 46, donde nosotros vemos que los policías del templo fueron a arrestar a Jesús. And when they come back empty-handed, and the Pharisees say, "Where's Jesus?" And they say, "Never a man spoke like Jesus." Y nosotros vemos que ellos regresaron a donde los fariseos con las manos vacías y los fariseos le dijeron, pero ¿y qué pasó? ¿Dónde está Jesús? Los mandamos a que los trajeran. Y estos policías del templo, estos guardias del templo dijeron, es que nunca hemos escuchado a alguien hablar de la manera en que él hablaba. Can you imagine the Milford police coming back, failing to arrest someone because of what they said? Imagínense a la policía de Milford que viene para atrás con las manos vacías porque no pudieron arrestar a alguien por la manera en que hablaba. The words of Jesus are a sharp sword. Nobody speaks like him. Las palabras de Cristo son como una espada And que nadie puede resistirse. he's the sword of the Father. Él es la espada de Dios. More than that, verse 2 goes on, and he has also made me a select arrow. He has hidden me in his quiver. Más que eso, en el versículo 2 de ahí de Isaías 49, mira cómo dice, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta, por flecha bruñida, me guardó en su aljaba. Now, select arrow means hand-picked. What was that again? A select arrow is a hand-picked Okay. choice arrow. Esto es una flecha escogida con un propósito específico. Because they didn't have factories to make arrows. They made everything by hand. En aquella época no había fábricas para producir flechas, sino que cada flecha era producida a mano. And if you're making arrows back in these days, every once in a while, you look at the arrow that you make and you say, that's a perfect arrow. It's perfectly straight. Y en tiempos antiguos, cuando las personas que trabajaban con flechas hacían una flecha con sus manos, la miraban y decían, wow, esta flecha sí que es una flecha perfecta. So God looks at his son that he's sending into the world and says, he's the perfect
weapon. He's the perfect arrow. Así que Dios mira a su hijo y cuando lo mira dice, esto es una flecha perfecta a la cual yo voy a enviar al mundo. And an arrow is not like a club that you hit someone with, or an arrow is not like a bomb, but it's a precision weapon. Y una flecha, a diferencia de un martillo o de cualquier otra herramienta, una flecha está diseñada de una manera específica para que haga una función y haga un daño de una manera que ninguna otra arma puede lograr. So by the Messiah saying that he is God's select weapon, he's saying God is going to pull me back. He's going to release me at the fullness of time, at the perfect time, for a specific target. Así que cuando el Mesías de este siervo se ve a sí mismo, él se ve a sí mismo como esa flecha perfecta que Dios ha estirado hacia atrás y que cuando la deje caer y la suelte va a cumplir el propósito para el cual fue enviado. And what is that target? ¿Y cuál es ese target? Bullseye. ¿Cuál es ese blanco? The target is the power of sin and death over our life. Y el blanco es básicamente el poder del pecado sobre nuestras vidas. Because I am a sinner under God's law, I'm guilty and I'm deserving of hell. Porque como pecador que soy bajo la ley de Dios, estoy bajo condenación a causa de esa ley de Dios. And if I know I'm guilty and I know I'm deserving of God's judgment, then I want to be released from that guilt. Y si yo reconozco que soy culpable y que estoy bajo esa condenación, yo automáticamente quiero poder liberarme de esa condición. Romans 4 says, "Blessed is the man to whom the Lord does not impart iniquity." En Romanos capítulo 4 nosotros encontramos que dice bienaventurado el hombre en el cual no es encontrado injusticia. So if I'm going to escape judgment, God cannot see any sin in me. Así que si yo voy a escapar la condenación, el juicio, Dios tiene que mirarme y mirarme en una manera perfecta, sin pecado, pero eso es imposible. And there's absolutely nothing I can do in and of myself to get rid of my sin. Y la realidad es que no hay nada que yo pueda hacer para liberarme de esa realidad del pecado en mi vida. That's how you know a false religion from the true religion. They will tell you there is something you can do to get rid of your sin. Esa es la diferencia entre la verdad y cualquier grupo o secta religiosa. La secta religiosa te dice, tienes que hacer estas cosas para poder ser justo. Sin embargo, la verdad bíblica te dice todo lo contrario. They might say, go on a pilgrimage, or do nice things to other people, or put money in the offering plate. La religión te va a decir, vete en un peregrinaje, haz buenas obras, pon dinero para que puedas obtener la justicia de Dios. But if I showed up before the local judge here in Milford after getting a speeding ticket and said, if I mow your lawn, will you forgive me of my speeding ticket? Pero si yo me presento frente al juez de aquí de Harrington con un ticket que me dieron y yo le digo al juez, mira, yo te voy a recortar la grama si tú me perdonas este ticket. Someone's got to pay, right? Alguien tiene que pagar el ticket. That's how it works here, and especially that's how it works before God. Somebody has to pay for justice to win. Y esa es la manera en que funciona en cuanto a la relación con Dios. Alguien tenía que pagar el precio por nuestra rebelión y por nuestro pecado. And so that is how Jesus is the arrow. Jesus comes and he dies in my place as though he committed my sins, so that the power of sin and death is destroyed in my life. Y esa es la manera en que Cristo es descrito como una flecha que fue enviada para ser sustituto por mis pecados y por mi condenación. And I know his death is applied to me when I repent for my sins and I put my faith in his work on the cross. Y yo entiendo que yo he obtenido esa justificación en mi vida a causa de que Cristo fue mi sustituto por mi lugar. Verse 3 says, "And he said to me, you are my servant Israel, in whom I will show my glory." Y en el versículo 3 de ahí de Isaías 49 dice lo siguiente: y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. So notice how God calls the Messiah the servant Israel. Así que veamos en este pasaje cómo Dios ahora
llama a este sirviente como Israel. He's the perfect Israel, and his job is to glorify the Father. Ahora este sirviente es el perfecto Israel y su trabajo principal es traer gloria al Padre. And he is going to glorify the Father by saving sinners from their sins. Y la manera en que él va a glorificar al Padre es salvando a pecadores de su pecado. If it did not glorify the Father to save me from my sins, Jesus would not have done it. Si mi salvación no trajera gloria a Dios, Dios no hubiese enviado a Cristo para ser sustituto por mi vida. Jesus said over and over, my meat is to do the will of my Father. That's why I'm here. Cristo una y otra vez mencionó que la voluntad de Él, o lo que Él vino a hacer, era hacer la voluntad del Padre. And praise God, that means I'm forgiven. Y eso incluye el que nosotros podamos alabar y decir hemos sido perdonados. But verse 4 almost gives the appearance that the Messiah, the secret weapon of God, has failed. Verse 4 says, but I said, I've toiled in vain, I've spent my strength for nothing and vanity. Ahora en el versículo 4 aparentemente este sirviente está mostrando como algún tipo de debilidad. Y miren lo que dice en el versículo 4. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Now I think verse 4 represents the temptation of Satan against Jesus. Así que entendemos que este versículo 4 está representando el momento de la tentación de Jesús. You see in the Garden of Gethsemane that Satan wanted Jesus to think that God would abandon him to Sheol. Nosotros vemos en el huerto del Getsemaní donde Satanás le quiso hacer creer a Jesús que Dios lo había abandonado. Wanted Jesus to think that when you're hanging on the cross with all the sins of all these sinners over you, God is going to forsake you, abandon you, and have nothing to ever again do with you. En el pensamiento de Satanás hacia Jesús era que Jesús se sintiera abandonado cuando él llegara a la cruz, sintiera que Dios lo había abandonado por completo, que lo había despreciado, que lo había rechazado. And if you don't know how the story ends, it almost might appear that Jesus failed in his work. Y si a lo mejor alguien no conociera bien la historia, aparentemente pareciera como si Jesús hubiese fracasado. That the arrow was shot for nothing. Que esa flecha fue disparada en vano, para nada. Because Jesus started out with big crowds, but by the end of his ministry, there was only a few left. Porque Jesús comenzó su ministerio con grandes multitudes, pero luego cuando vamos llegando al final de su ministerio, vemos que lo que tenía era un pequeño grupo de seguidores. The first half of Jesus' ministry, everybody but the Pharisees loved him. En la primera parte del ministerio de Cristo, con la excepción de los fariseos, todo el mundo amaba a Cristo. But right before the triumphal entry, most people despised him. It was only because of the resurrection of Lazarus that people started to like him again. Pero ya cuando vamos llegando a su entrada triunfal en Jerusalén, vemos que la historia va cambiando y que las personas que lo seguían ya lo habían dejado atrás y tuvo que llevar la resurrección de Lázaro para que entonces nuevamente algunos comenzaran a seguir a Jesús. But even the triumphal entry ends in a bloody crucifixion. Pero aún nosotros vemos que después de la entrada triunfal en Jerusalén, donde todo el mundo lo recibió, termina como en la crucifixión de Cristo. We should get a lot of strength from the ministry of Christ, because very often the work that we do feels like it's failing. Nosotros debemos, como creyentes, mirar el ministerio de Cristo y encontrar aliento y fortaleza, porque nosotros vemos que también en el ministerio de Cristo, Él tuvo momentos en su vida, que tuvo momentos de adversidad y pareciera como que no había mucho fruto. I've said verse 4 before. I've said, I've toiled in vain and spent my strength for nothing. En el versículo 4, como leímos, dice, pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Maybe you're praying for someone's salvation and they're not budging. A lo mejor tú estás orando por la salvación de alguien, de algún familiar, y no llega el momento y te sientes desamparado. Or you're trying to do some certain ministries within the church and people don't seem to respond. Y a lo mejor estás tratando de hacer algo en la iglesia local, llevar a cabo algún ministerio, pero las personas no están respondiendo. And you feel like you're failing. Y te sientes como que estás fallando. But listen
to how Jesus reasserts his faith in the Father. Pero escuchen cómo Cristo vuelve a expresar su confianza en el Padre. Verse 4 goes on to say, "Yet surely the justice due to me is with the Lord, and my reward with my God." Pero en la segunda parte del versículo 4, miren cómo dice, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. It might feel like I'm failing, but I know God will vindicate me. Parecerá como que estoy fracasando, pero Dios va a recompensar mi trabajo. And how is Jesus vindicated? ¿Y cómo es Cristo reivindicado? How is Jesus vindicated? ¿Cómo es Cristo reivindicado? Through his resurrection from the dead, A right? través de su resurrección de entre los muertos, Cristo es reivindicado frente a los hombres. 1 Corinthians 1 says, when Jesus was raised, he rendered foolish the wisdom of the world. Cuando Cristo resucitó, nosotros podemos encontrar en Primera de Corintios, donde dice que la sabiduría de los hombres es menospreciada y es tenida en bajeza. So God released that arrow, and it looked like that arrow was spent for nothing, but at the resurrection and glorification of Jesus, it proved to the world that he has succeeded in what he came to do. Así que Dios Padre soltó esa flecha y aparentemente en un momento dado parecía como que había sido lanzada en vano, pero luego cuando llegamos a la resurrección vemos que esa flecha cumplió su propósito. Now George is going to read verses 5 and 6. Ahora vamos ahí a Isaías 49, versículos 5 y 6, para que continuemos viendo cómo se sigue desarrollando esta historia. Dice ahí en el versículo 5 de Isaías 49, ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Y en el versículo 6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. The Father is saying with excitement that he is so excited and overjoyed at how perfectly his secret weapon worked. Así que el Padre está mostrando en una expresión de gratitud y de regocijo cómo el siervo como flecha fue lanzado y cumplió su propósito y cumplirá su propósito. That if he just gave him Israel, it would be too small of a present. Instead, he's going to give him the nations of the world. De que no solamente él se hubiese contentado con darle al pueblo de Israel como su pueblo, sino que también eso incluía el poderle darle a su sirviente, a Cristo, a todas las naciones. And then verse 7. Y en el versículo 7 dice lo siguiente: así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado del alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Look what the Father calls his Messiah, the despised one, the abhorred one, the servant of rulers. Miren cómo el Padre describe a su sirviente frente al mundo. Lo describe como el menospreciado, el abominado. People thought that Jesus was not God, that he failed, and they drove him to the cross. And people today do not believe he's the Savior of the world because they don't surrender their life to him. En el tiempo de Israel la gente hizo lo mismo, tuvo a Cristo por abominable, por despreciable, por rechazado, no lo recibieron. Y hoy en día pasa lo mismo cuando las personas se rehúsan a servir y a someterse al señorío de ese siervo Cristo. And the Father is saying, before I end human history, I'm going to make sure that kings and princes bow to my secret weapon. Así que el Padre está diciendo, antes de que llegue la consumación de los tiempos, yo me voy a asegurar de que todos los príncipes, todos los reyes y todas las naciones reconozcan al siervo al cual yo envié.
And it reminds us of Philippians, right? Every knee will bow and every tongue will confess. Y esto nos recuerda al pasaje de Filipenses donde dice que toda rodilla se doblará ante Cristo. That Jesus Christ is Lord, whether you want to believe it or not, to the glory of God the Father. Así que Cristo es el Señor, independientemente de que tú lo reconozcas o lo rechaces, Él es el Señor para la gloria del Padre. And that's every child, every elderly person, every healthy, middle-aged, strong person, every person. Eso incluye a todas personas, niños, adolescentes, ancianos, en buenas condiciones o enfermos, eso los incluye a todos. The Father is zealous to have the world bow to his Son because of the perfect obedience of his Son on this El earth. Padre es celoso con su siervo y Él va a asegurarse de que todo el mundo reconozca quién es su siervo. Now that is very exciting for the Christian, but it is very terrifying for those who don't know Christ. Ahora, para el creyente, esto es de mucha alegría y de mucho gozo. Pero esta verdad que es de mucho gozo para el creyente, para el no creyente, es un anuncio que debe traer terror. Because it means when God returns, Psalm chapter 2, he's going to say, "What did you do with my son?" To the despised one, what did you do with him? Así que para el no creyente y el que rechace el evangelio, como describe el Salmo 2, esto será un momento de mucha angustia por haber rechazado al sirviente y al Mesías que el Padre les envió. And when he returns, it'll be too late. Y cuando Él regrese ya será muy tarde. The fool who has said in his heart, "There is no God," will be paralyzed with fear before the God who stands in front of him. El necio que ha dicho en su corazón no hay Dios, su corazón será paralizado al encontrar la realidad de Dios. The skeptic who is so certain in his uncertainty will realize how foolish it was to even doubt the existence of God. El escéptico que a veces tenía y ponía en duda la existencia de Dios, en ese momento todos sus argumentos se caerán por el piso y reconocerá lo tonto que era. The church-going religious person who only worships God on Sundays and lives like the world the rest of the week. La persona religiosa que solamente sirve a Dios los domingos, pero el resto de la semana vive como un demonio. Will realize it's almost worse than atheism to only worship God one day a week and live the rest like the rest of the world. Para esa persona es peor que un ateo, porque esta persona sirve a Dios un día a la semana, pero luego el resto de su vida vive un ateísmo práctico. And every person who stands before God when he returns will give anything to go back and put their faith in him. Y toda persona que llegue a ese momento dará lo que sea por poder regresar al tiempo para poner su confianza en Cristo. Because we want to be on his side when he returns. Porque nosotros queremos estar del lado suyo cuando Él regrese. So if belief in God, if surrendering your life to Jesus Christ is something you're thinking about, you're toying with, you need to understand the great urgency of this. Así que si a lo mejor tú has estado contemplando o meditando en tu corazón y en tu mente, ¿será esto realidad el que yo necesite a Cristo y yo necesite confiar en Cristo en mi vida? Yo quiero que tú medites en estas cosas que hemos hablado hoy para que estas cosas sean una realidad en tu vida. When you see the cute baby in the manger, you need to remember that God just didn't send a cute child into our world. Así que cuando nosotros veamos el pesebre del niño Jesús, no solamente veamos a ese niño tan bonito que a lo mejor llama tanto la atención, esa no fue la única razón por la cual Cristo lo envió al mundo. But this is his secret weapon to destroy the power of sin, and if we do not believe in him, he becomes then the judge, and we become the recipients of him as the weapon. Así que esta arma que Dios ha utilizado en la persona de Cristo, esta flecha que Dios ha enviado al mundo, debe llevarnos a que nosotros reconozcamos quién es Él. So this Christmas, rejoice in the power of Jesus Christ. Rejoice in the gift of Christ Jesus. En estas Navidades nosotros debemos regocijarnos en la persona y en el nacimiento de Cristo, But remember why he was given. pero recordemos para qué fue enviado. As the weapon of God that he is going to use. Ha sido enviado como la arma, como la flecha de Dios para el mundo. Heavenly Father, Lord, I pray that if there's
anyone here this morning who has not given their lives to you, Señor, venimos delante de tu presencia dándote gracias por la oportunidad de estar aquí. Te presentamos cualquier vida que en estos momentos, Señor, todavía no te ha reconocido a ti como su Señor y Salvador. I pray that they would think about the severe nature of your secret weapon, who is the Messiah. Te pedimos que en esta tarde puedan meditar acerca de esta arma poderosa que tú has utilizado a través de tu Hijo Jesucristo. How he came to punish sin on the cross. Como Él vino a pagar por el pecado en la cruz. And either our sins are punished on Christ on that cross, or we are punished in hell for our sins. Aquí hay dos opciones: o nuestros pecados son enjuiciados y llevados en esa cruz, o nuestros pecados nos llevarán a la condenación eterna. I pray that we would run to Christ and find refuge in him. Que podamos correr hacia Cristo y encontrar confianza en Él. And for all of us who know Jesus, may we take great joy this Christmas season that your weapon has succeeded and that we are on your side. Y aquellos que hemos llegado al conocimiento del Evangelio, aquellos que hemos conocido a Cristo y que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, que podamos alegrarnos en que esa flecha que tú has enviado ha llegado a nuestras vidas. In your name, amen. En tu nombre, amén y amén. Glory to God. Damos gracias al Señor por su palabra, mis hermanos. Voy a pedir que se pongan en pie, vamos a entonar un himno. Damos gracias a Pastor Nate por poder compartir de su palabra, la palabra del Señor en esta tarde.